Un caso curioso, en español decimos caballo al macho y yegua a la hembra. El macho viene de la palabra que en latín se refería al caballo, por así decirlo, de segunda categoría, mientras que la hembra es el femenino de la palabra normal para caballo en latín. De equus, de donde equino o equitación, tenemos equa, que nos da yegua. Y todo el mundo se ha planteado, ¿y caballo? Me refiero al pez, por supuesto. ¿Tiene que ver eso con caballo? Pues sí. ¿Y qué tiene que ver un pez con un caballo? Según Corominas, inicialmente se hablaba de la caballa voladora, el pez volador común, que recibía ese nombre simplemente porque saltaba como un caballo. Y por su parecido físico con la caballa como la entendemos hoy, este pez pasó a recibir ese nombre hasta hoy. La etimología del inglés alligator está en el español y es doblemente curiosa, por su origen y por su morfología. Para esto último vamos a hablar primero del falso corte morfológico. Por ejemplo, el español pizarra, según el diccionario de la RAE, sale de un falso corte del vasco lapizarri, piedra de pizarra, a su vez del latín lapis lapidis, piedra, de donde lápida o lapidar, matar a pedradas. Bueno, pues en español se consideró que el principio la de lapizarri era el artículo la, por lo que se cortó falsamente y quedó como la pizarra. Ahora volvemos a alligator. Tenemos básicamente lo contrario al falso corte. La etimología está en el español el lagarto. Al fin y al cabo, un caimán, alligator en inglés, es un lagarto muy grande. Y ahí vemos que la palabra inglesa funde el artículo español con el sustantivo, de forma similar a los arabismos que funden el artículo, como el español algodón, mientras que el inglés no hace eso con los arabismos, por lo que tiene cotton en lugar de al-cotton. La cobra es una serpiente de tamaño considerable, venenosa, peligrosa y sin embargo, aunque su etimología es bastante simple, puede sorprender que realmente esté íntimamente ligada a la de culebra, que en general diríamos que es una serpiente de poca monta, una serpiente menos peligrosa, al menos en España. Entonces, concisamente, la etimología de cobra para referirnos a este tipo específico de serpiente grande, venenoso, peligroso, etc., es que es un lusismo, es decir, un préstamo del portugués, y no solo en español, sino en muchas otras lenguas. Entonces, tenemos que irnos directamente a la evolución del portugués y realmente también la del gallego. Históricamente en su evolución ha desaparecido la L intervocálica, como por ejemplo en el verbo que en español es volar, en portugués es voar. Vemos ahí se pierde la L que va entre dos vocales. Pues igualmente del latín colubra, de donde lógicamente el español culebra, si se pierde la L intervocálica, acabamos teniendo cobra, que en español y en muchas otras lenguas es esta serpiente grande, peligrosa, venenosa. Eso sí, hasta donde yo sé al menos, todavía en portugués y en gallego se refiere simplemente a las serpientes en general. Aunque no lo parezca, serpiente y herpes tienen una estrecha conexión etimológica. Vamos a ver. En español, serpiente viene del latín serpentem, literalmente la que se arrastra, la que repta, del verbo serpo, que significa reptar, arrastrarse. Bastante lógico. Por cierto, la forma que en español es más antigua, sierpe, también viene de ahí. Y esa forma, sierpe, está más emparentada con el portugués serpe, catalán serp, italiano serpe, etc. Y ahora, ¿qué tienen que ver las serpientes con los herpes? Herpes procede del griego herpes, del verbo herpo, y ahí vemos que se parece mucho herpo a serpo en latín, y que además herpo significa lo mismo que el latín. Entonces, la etimología de herpes parece explicarse porque es una erupción cutánea que se va arrastrando por la piel, se va extendiendo, así como si estuviera reptando por la piel. Y luego también interesante, dentro de los herpes tenemos el herpes zóster. Y esta palabra zóster hace referencia a la palabra griega que significa cinturón, concretamente el de los guerreros, donde se cuelgan la espada y todo eso. Porque a la vista el herpes zóster se extiende como si fuera una especie de cinturón, así como alrededor. Y ya para terminar de rematarlo, el herpes zóster, vemos ahí herpes, terminología de origen griego, en español es conocido también como culebrilla, que lógicamente relacionamos con la serpiente. Un insulto que no sé si es políticamente correcto es mala pécora. Se supone que es simplemente mala persona, pero en principio hace referencia a la promiscuidad de las ovejas. ¿Y dónde está la oveja? Está en pécora, de pecus pecoris, literalmente ganado o rebaño, cuya raíz latina nos da otras palabras que puede que también conozcáis como peculiar y otras relacionadas con el dinero.
Y todo viene de que en una sociedad de la antigüedad como la romana, el ganado era una de las principales fuentes de riqueza y por tanto de propiedad. Es que hasta el siglo V o IV a.C. ni siquiera usaban monedas, por lo que las transacciones eran por trueque y las cabezas de ganado eran una especie de moneda bastante usual. Ahora, antes de las monedas sí que usaban una especie de lingotes de bronce, a veces con un grabado, por ejemplo, de un buey. Entonces vamos encajando las piezas. De pecus pecoris, en referencia al ganado literal o representado en el lingote, salió pecunia, que los que sabéis latín sabéis que significa dinero en general, y de ahí tenemos palabras como pecuniario, obviamente relativo al dinero. Volvemos un momento a lo literal. Tenemos vías pecuarias para mover al ganado para pastar, y también agropecuarias, que incluye también el agro, el campo. Y por último, ¿qué tiene que ver peculiar con el ganado? Volvemos a la idea del ganado como propiedad. Entonces, literalmente, algo peculiar es que es propiedad de alguien, y de ahí va modificándose el significado a propio de alguien. O sea, es una cosa típica, característica de alguien, en oposición a otras personas o cosas. Vamos a conectar la etimología de recalcitrante con eso que se dice de que alguien es más terco que una mula. Por ahora quitamos el prefijo re y nos quedamos con la raíz calc, que en latín significaba literalmente talón. De esa misma raíz tenemos calceus, de donde viene calzar y calzado, bastante lógico. Y también el italiano calcio, literalmente patada, y de ahí el nombre del deporte del fútbol. Ahora, uno de los significados del prefijo re es hacia atrás, por lo que recalcitrante podríamos entenderlo literalmente como el que da patadas hacia atrás. De ahí esa idea que tiene de rebeldía, de terco, obstinado, etc. Bueno, ¿y qué tipo de animales suelen hacer eso, lo de dar patadas hacia atrás? Es obvio, pero esperad. Sí, los burros, los asnos, las mulas, etc. dan patadas hacia atrás y también son animales famosos por ser tercos. Entonces, ahora, la pregunta, ¿cómo se llama propiamente este tipo de patada que dan estos animales? Se llama coz. ¿Y tiene que ver eso con esta raíz? Pues sí. De la forma calque llegamos a coz. Igual que por ejemplo de falque, de donde los famosos carros falcados, tenemos oz. La L a final de sílaba se convierte muchas veces en U y luego el diptongo au que se forma evoluciona típicamente a O. Y esto ya no tiene conexión con nuestra etimología, pero vemos el mismo proceso que si comparamos salchicha, tenemos al, mientras que en inglés tenemos sausage. Vemos por escrito la U procedente de L, como salchicha en español, y en la pronunciación esa grafía au se pronuncia O. Una etimología de esas que parecen falsas pero que son verdad, calamar. En latín la palabra calamus era una caña y como las cañas se usaban para escribir a modo de pluma, también era lo que podemos traducir como pluma, solo que hecha de caña en lugar de pluma de ave. Ahora seguimos, pero de paso os digo que el lapsus calami es el lapsus, que literalmente significa resbalón, que se tiene al escribir, mientras que el lapsus linguae es, lógicamente, el que se tiene al hablar. En fin, como sabréis, antiguamente había que ir mojando la punta de la pluma en un botecito con tinta, así que los italianos llamaron al botecito de tinta calamaro, o sea, tintero. Y, como todo el mundo sabe, los calamares están llenos de tinta, el típico calamares en su tinta, y simplemente de ahí viene.